Bueno, un saludo a nuestros lectores de Revista Cronopio. Es un gusto tenerlos de nuevo. Estamos aquí en nuestra sección Entrevistas Cronopio. Nos habla Juan Andrés Alzate, el editor de nuestra revista. Nos acompaña hoy Emilio Alberto Restrepo, escritor antioqueño. Decía que es oriundo de Amagá por una cuestión incidental o accidental, pero que se crió en la ciudad de Medellín. Él es médico de profesión, pero se ha dedicado a la escritura de una manera muy prolífica. Tiene la palabra Juan Manuel Zuluaga, nuestro director. Juan Manuel. Emilio, un placer acá estar con vos. Emilio, uno de los grandes escritores antioqueños contemporáneos, ha recibido diferentes reconocimientos a lo largo de su quehacer literario. Entonces, Emilio, queremos empezar esta charla más que formal y que nos digas para vos quién es Emilio Alberto Restrepo, cómo te definís a ti mismo y también cómo termina en el oficio de escritor. Contanos un poco sobre eso. Sí, Juan, muchas gracias por la invitación. Es un verdadero privilegio, pues, contar con la compañía de ustedes en esta conversación. Yo básicamente sigo siendo una persona extraída de la clase media del barrio Belén. Sigo siendo igual a como me vi desde que tenía conciencia. Soy básicamente un producto del barrio y toda mi formación académica, intelectual, personal, deportiva, mi forma de mirar el mundo está básicamente tatuada por mi experiencia de barrio. Yo no he querido ser otra cosa que un ciudadano decente que trata de acomodarse y de sobrevivir en una ciudad con todas sus dificultades, con sus cosas maravillosas y con sus cosas aterradoras, y que me ha permitido tener una cantidad de historias para alimentar mi comunicación con el prójimo. Entonces yo me veo como una persona, producto de la clase media, que he tenido la posibilidad, y del barrio, que he tenido la posibilidad de formarme y de estudiar, porque yo estudié medicina y tuve la posibilidad de hacer dos especialidades, una en ginecología y obstetricia, que tiene relación directa con la vida y con la energía y con el nacimiento, y después la laparoscopia, que es la cirugía a través de pequeños tubos y pequeños orificios a través de cámaras. Entonces eso establece dos vías de pensamiento en mi vida: mi pensamiento como ciudadano producto del barrio y mi pensamiento como médico que se aproxima al semejante a través del dolor o de la búsqueda de la salud, siempre teniendo la perspectiva del barrio, siempre teniendo la perspectiva de la ciudad, del vecindario, de la esquina, de la cuadra. Y eso es lo que ha alimentado mis temas, mi imaginario. Eso es lo que ha sido, digamos, el leitmotiv de mi motivación como escritor: contar las historias que me alimentan el día a día en mis dos funciones, como ciudadano y como médico escritor. ¿De dónde sale la motivación para escribir? Esa sale del barrio, básicamente, porque mi barrio, en lo que a mí me tocó, y teniendo presente la época en que yo me formé, tenía una poderosísima tradición oral. Mi barrio era, como todos los barrios de Medellín de los años 60, 70, era un hervidero cotidiano de historias maravillosas en las casas. Cuando llegaban las 6 de la tarde, que las señoras habían despachado ya la comida, los pelados, las señoras salían a conversar, los muchachos salíamos a jugar a la calle, a conversar. No teníamos la opción de la televisión porque la programación de televisión empezaba a las 5 de la tarde y era muy poquitica la franja, había un solo canal, y en las cuadras de nosotros había un solo televisor por cuadra. Entonces, las opciones que nos quedaban a nosotros era conversar, jugar, contar historias, hablar, recopilar toda esa tradición oral de la ciudad, que era muy rica en las familias. Las familias hablaban mucho, se reunían a tomar trago, a tomar el algo, y hablaban mucho, mucho. Entonces, eso alimentó nuestra motivación y nuestra búsqueda permanente de historias, porque si uno no tenía televisión y si uno no tenía medios de comunicación, no le quedaba sino la oralidad para uno destacarse en un colectivo, que era el colectivo del barrio, que eran los muchachos de la cuadra.
Paralelo a esto, existía en el barrio nuestro un teatro, que era el Teatro Mariscal, que era un teatro de barrio típico, barato, desorganizado, anárquico, que combinaba todo tipo de películas. Eso combinaban el neorrealismo italiano con el western spaghetti, Drácula con el Ciudadano Kane. Eso no tenía filtro de nada. Entonces nosotros íbamos con mucha frecuencia al barrio, al teatro, porque el teatro era un escapadero para no estar en la calle perniciando, perdiendo el tiempo como las mamás lo veían. Entonces lo mandaban a uno al cine para que estuviera por ahí quietecito guardado y no estuviera perniciando en la calle. Entonces todo eso, la obsesión por contar historias, a medida que ya me metí en el estudio universitario de la medicina, que donde uno lee tanto, donde uno tiene que hacer una relatoría tan profunda y tan permanente de los temas médicos, porque en medicina hay que hablar mucho. Usted le tiene que presentar un paciente a un profesor, usted le tiene que presentar una reunión de complicaciones a un grupo grande de estudiantes, compañeros y médicos graduados, donde usted explica en qué condiciones está el paciente, tiene que defender un diagnóstico. Entonces, sigue apareciendo la tradición oral en mi formación, porque mi carrera, la medicina, es de mucho estudio, de mucha lectura y de contar mucha historia, en este caso las historias clínicas, y de interrogar mucho a los pacientes y de tratar de convencer a los profesores de que el diagnóstico de uno era el más adecuado. Entonces, volvemos nuevamente a contar historias. A medida que fuimos creciendo y al mismo tiempo acudíamos a las lecturas de los clásicos, porque leímos a los clásicos. Yo leía a García Márquez cuando estaba muy peladito, yo leía a Vargas Llosa cuando Círculo de Lectores nos proveía de libros, porque mi mamá compraba Círculo de Lectores para que mi papá y mis hermanos leyéramos. El compromiso era que los 3 o 4 libros que comprábamos al mes los teníamos que leer completos para volver a comprar los próximos del otro mes. Entonces nos fuimos alimentando de muchas lecturas. Y teníamos un cambiadero de revistas en el Parque Belén, donde usted llevaba revistas y las cambiaba por otras, revistas de aventuras, de muñequitos, de pistoleros. Entonces ahí fuimos conociendo muchos clásicos de los superhéroes, por supuesto, todas esas historias icónicas de Walt Disney, donde cuentan unas aventuras extraordinarias en la Atlántida, en Cusco, en la Patagonia, en África, donde usted veía las historias de Tarzán, el Llanero Solitario, donde usted veía género negro en las revistas de Rip Kirby o de la Agente X9, donde teníamos investigadores como Mandrake el Mago o el Fantasma, donde teníamos mucho estímulo, porque entonces teníamos todo esto que le estoy diciendo. Recuperemos la tradición oral, la lectura del cómic como formador, el círculo de lectores, el teatro, la cuadra, hasta que llegó un momento en que todo eso se juntó y además de seguir contando historias, yo las quería empezar a escribir y ahí nació mi motivación como entonces, escritor. Ahí es como empieza, porque bueno, nos has contado que detrás de tu actividad de escritor está la cultura popular, las vivencias de la ciudad, pero también llama mucho la atención que un médico se dedique al oficio de escritor. ¿Cómo se convierte un médico en un escritor? Volvemos a lo mismo. Acordate que el acto médico... Señor, ¿estás oyendo? Sí, antes de que nos digas, sí, frente a lo que dice Juan Andrés, bueno, ¿cómo se convierte un médico en este tema de salud está presente en tu obra? ¿Cómo la salud, cómo el tema médico está presente en tu obra? Eso. Lo que pasa es que independiente de que me haya formado como médico, antes de ser médico, yo lo que pretendía hacer era un contador de historias. Primero a través de la oralidad, y en esa época estaban empezando los cuenteros en Medellín, pero yo no tenía pues mucha capacidad como cuentero oral así de esos que reúnen a la gente y la encarretan. Yo era conversadorcito y echaba mi carreta en el barrio y yo sabía que mis historias eran buenas cuando yo las contaba, pero yo las trataba de escribir y no quedaban tan buenas porque no tenía buenos elementos como escritor. No conocía los rudimentos de la buena escritura, que hoy ya los entendemos, la diferenciación de los géneros, la gramática, la ortografía. Entonces yo antes de ser médico yo quería ser un contador de historias.
Cuando llegó la medicina y me permitió interactuar con tanta gente, con tanto paciente, con tanta historia, con tanto dolor, con tanto sufrimiento, con tanta familia, con toda esa carga emocional que tienen los pacientes cuando llegan a un hospital o esas cosas inverosímiles que le pasan a los pacientes. Entonces descubrí que podía combinar en una sola beta mis dos inquietudes, la inquietud como contador de historias y la inquietud como médico que observa el mundo, porque es que es impagable lo que le regala a uno que está buscando historias, la cotidianidad de un hospital. Entonces ahí yo empecé una vertiente literaria que es mi vertiente hospitalaria. Yo ya tengo 4 libros que tienen que ver con el ejercicio de la medicina. Hay una trilogía que se llama Trilogía Perversa de la Salud. El primero es El Pabellón de la Mandrágora, que es una historia hospitalaria que se ganó las becas del municipio de Medellín. El segundo se llama Y nos robaron la clínica, que es una historia de un engaño corporativo que nos hizo una gran compañía a un grupo de inversionistas. Y la tercera se llama Medicina bajo sospecha, que es la parte oscura de la medicina que tiene que ver con lo médico legal. Y en la mitad de todo eso hay un librito pequeño que se llama Crónica de un proceso, donde cuento las implicaciones del ejercicio médico legal en la práctica de un médico. Entonces lo que te quiero decir es eso, yo no escribo porque sea médico, yo escribo porque soy un ciudadano que accidentalmente estudió medicina y que se ha alimentado de todas esas historias médicas para enriquecer la fuente de sus historias literarias. Entonces yo he utilizado demasiado el recurso de lo que me dan las historias hospitalarias para tratar de entender al ser humano, para tratar de plasmar la psicología del ser humano en mis novelas. Muchos personajes se alimentan de las historias médicas. Emilio, hablando sobre esto, pues sobre la relación entre medicina y el quehacer literario, uno en tu obra era muy crítico del actual sistema de salud de Colombia. Hablemos precisamente de esa trilogía un poco más. ¿Qué ves de crítico en el sistema de salud de Colombia y cómo transmutar esto en literatura? ¿Cómo pasar de esa denuncia que puede ser institucional o social a la creación literaria como tal? Te repito, Juan, que es una beta riquísima de creación literaria. Entonces, lo que empezó como una recopilación de anécdotas, yo empecé a recopilar anécdotas, yo me acordaba de la cesárea del aguacate, un tipo que una vez se estaba introduciendo un aguacate por el ano, que era lo que le gustaba a él, era su práctica sexual onanística, era lo que le gustaba a él, eso es muy respetable, y un día se le pasó de fuerza el entusiasmo y eso se le subió por el recto. Entonces el tipo le dio como pena y empezó a tomar aceite de ricino, catárticos, empezó a tomar laxantes y droga para dar del cuerpo y nada quedaba del cuerpo. Y cuando ya llevaba 3 o 4 días desesperado, se fue para el hospital y contó que se había sentado en un aguacate. Y entonces a nosotros nos tocó hacer lo que llamábamos la cesárea del aguacate. Hubo que operarlo para sacarle ese aguacate del intestino. Y eso es una cosa impresionante. Otro día me tocó la historia de una monja embarazada, que me llevaron a mi consultorio una monja embarazada, producto de una violación, y me tocó casi que volverme en un delincuente para tratar de ayudarle a resolver el problema de esa monja. Por ejemplo, esa la tengo montada en YouTube, la tengo montada como un asunto sorprendente, Emilio Alberto Restrepo. Se ve en el canal de Teledón Matías, y ahí cuento la historia de la monja embarazada. ¿Qué quiero recuperar con esto? Que la medicina aporta muchas historias, muchas reflexiones. Como decíamos ahorita, el sistema de salud colombiano es un sistema muy cojo, muy inequitativo, muy perverso, que genera grandes desigualdades y grandes injusticias, absolutamente corrupto. Y entonces eso da mucho tema para uno empezar a contar historias basadas en la psicología de los que interactúan en ese sistema o basado en los que padecen el sistema. Entonces eso me ha permitido recopilar muchísimas historias. Por ejemplo, uno de los próximos temas de Tornado que tengo.
yo conocí un médico que provocaba abortos, pero como era médico general no podía actuar en clínicas, entonces él producía los abortos en los moteles. Él se iba con la paciente que lo contrataba para provocar el aborto como si fuera el novio y se iba para un motel. En el motel le ponían la droga para anestesiarla y allá le hacía el curetaje mediante unos instrumentos cortantes que se llaman las legras o las curetas, y le hacía el curetaje, esperaba que la muchacha se recuperaba y después salía con ella como si fueran novios y la llevaba para la casa y le cobraba y cometía sus actos ilícitos de esa forma, hasta que un día pasó lo que tenía que pasar y la muchacha se le murió en el motel. Entonces trate usted de entender la angustia de este pobre personaje o de este señor encartado con un cadáver, que lo habían visto entrar y que tenía que deshacerse de él. Entonces de ahí parte la novela. La novela parte de todo lo que hizo ese médico con el cadáver y de la forma como la familia no quedó satisfecha con las explicaciones que le dieron en el hospital y pensaron que siempre había algo detrás de esa muerte. Y todo esto no tuve necesidad de inventar nada, todo esto salió del sistema de salud, todo esto salió de mi práctica, todo esto salió de mi ejercicio. Imagine que estando en la práctica yo con mis alumnos, un día mandé una muchacha que estaba estudiando la especialización y la mandé a un asilo a que viera a unas viejitas que estaban allá y que necesitaban salud, por haciendo una obra de caridad me pidieron el favor y yo con mucho gusto dije que sí. Pero cuando me llegó el momento de ir, me tocó meterme una cirugía muy brava, muy grande. Entonces le dije a la doctora que fuera y me reemplazara, porque yo era mi alumna, yo la podía mandar. Entonces ella se fue para ese asilo de ancianos, empezó a ver a sus viejitas, hasta que empezó a ver un viejito hombre que la estaba persiguiendo. Y le estaba diciendo, doctora, mele. Y ella no sabía qué quería decir con eso de que mele. Entonces me llamó y me dijo, profe, ¿qué hago? Este señor va así, no decime que me L. Le dije, pues hombre, ándate con una de las hermanitas que hay allá, con una de las monjas, lo examinás a ver qué es lo que tiene, puede tener una hernia, cualquier cosa. Cuando lo examinó, descubrió que en el escroto tenía como uno, estaba todo hinchado, todo grueso, y tenía como un par de hilitos. Entonces llegó, le quitó los hilitos con una pinza y salió una cantidad de pus. Entonces dijo, no, este señor tiene una infección aquí muy horrible. Le drenó toda esa cantidad de pus y cuando le iba a examinar a ver si era que tenía una infección del testículo, descubrió que no tenía testículos. Descubrió que lo habían castrado. Entonces inmediatamente la muchacha se asustó, me llamó, me pidió permiso para mandar el viejito para el hospital de San Vicente y me dijo, voy a mandar a este señor para el hospital de San Vicente porque él tiene una infección muy grave en los testículos, pues en el escroto. Y le puede dar una infección interna que se llama una fascitis de Fournier, que es una cosa muy grave. Eso necesita lavado, se necesita antibióticos. Yo le dije, hágale, eso fue un viernes. Cuando llegamos el lunes otra vez a trabajar, le pregunté, ¿oíste, querida? Se llamaba Isabel. Le dije, querida, ¿en qué paró tu paciente? Me dijo, no, eso está peor cada vez. Imagínense que al viejito fueron por él a las 6 de la mañana del domingo y lo sacaron. Pagaron la cuenta y se lo llevaron del hospital y nadie sabe el rastro de él. Entonces dijo la médica, yo me preocupé y llamé a la enfermera, a la hermana Matilde o cualquiera que me había acompañado a examinar al viejito y cuando pregunté por ella me enteré que ese mismo viernes la habían mandado trasladada de urgencia para Quibdó. Eso fue toda una conspiración y eso ocurrió en la vida real en un ambiente hospitalario. Entonces nos pusimos a averiguar y era que el viejito era un viejito de esos groseritos, tocones, de esos viejitos que hacen groserías y se empelotan y acosan a las otras compañeras de tal. Entonces las monjas le pusieron alcanfor y toda esa droga popular que se le coloca para bajarle la naturaleza, entre comillas, a los viejitos arrechos, a los viejitos contentos, y no les funcionó. Entonces se le ocurrió que la mejor idea era... Bueno, se nos fue aquí la señal de Emilio. Si quieres, va a suspender, va a pausar aquí. Ya. Las monjas decidieron que la mejor solución era caparlo. Entonces lo castraron y como las monjas, muchas de ellas habían trabajado como auxiliares de enfermería o como instrumentadoras en las clínicas, entonces alguna de ellas sabía la técnica para hacer cirugías de
orquidectomía, o sea, castración, y al viejo lo caparon. Entonces dígame a mí como escritor que me pasa un caso de estos, ¿cómo dejo perder esa historia? Entonces yo escribí esta historia y se llama Después de Isabel, el infierno, y la mandé al concurso Mario Vargas Llosa de novela y quedé de finalista, porque la historia es impresionante. Entonces yo después de eso ya monté pues toda una película y en la primera página ya puse a que la médica la mataran por robarle el computador, porque ahí estaba mucha de la información que estaban buscando y se vuelve todo un thriller y se vuelve toda una novela negra donde se establece la maldad como motivo de un asesinato. Entonces, mire que la medicina es muy formadora, muy creativa, muy alimentadora de historias. Y así como esas que les he contado 3 o 4, tengo 3 libros enteros llenos de historias médicas que me alimentan los temas de las novelas. Entonces, es indiscutible que para mí, mi ejercicio como ciudadano y mi ejercicio como médico me han alimentado todo mi imaginario literario. Bueno, sí que se ve en eso, Emilio. Y entonces, pero eso lo hace pensar a uno, bien, historias hay todo el tiempo, pero creo que lo que le da el valor literario es el cómo se cuentan, y en eso tiene que ver también como qué formación ha tenido uno, además pues de la formación profesional. Específicamente en la parte literaria, usted participó en los talleres del novelista Mario Escobar Velázquez. Cuéntenos cómo fue esa experiencia. A mí me llamaba mucho la atención que a mí me pasaban muchas cosas y yo era muy observador. Yo soy un observador atento de la realidad. Entonces a mí me pasaban muchas cosas y yo estaba permanentemente bombardeado por anécdotas, no solamente en el barrio y en las conversaciones con mis amigos de esquina, sino en los hospitales. Y yo llegaba a contar estas historias desde la oralidad y eran historias muy atractivas. La gente me escuchaba, la gente me hacía repetir la historia, la gente me decía que les gustaba la forma como contaba la historia. Cuando yo trataba de escribir la historia no me salía bien. No tenía buena formación de los elementos literarios que permiten considerar una historia algo bien elaborado o algo digno o algo bien hecho. Entonces yo estaba en esa búsqueda porque yo escribía y los cuentos no cuajaban, no eran buenos, yo no sé, yo nunca quedaba contento, hasta que un día me desocupé, decidí que no iba a volver a trabajar los sábados para meterme a estudiar o guitarra o estudiar blues o estudiar cine, hasta que en un sindicato médico que se llama SMEDAS salió la convocatoria para un taller literario con Mario Escobar Velázquez. Yo me quedé asombrado porque yo pensaba que Mario Escobar ya se había muerto, porque cuando yo estaba chiquito él ya estaba viejito. Entonces yo pensé que ese era un señor muy veterano y yo pensé que él, dije, ve, Mario Escobar, pues man, era un teso, pues. Y de ahí mismo me metí, me matriculé al taller y eso para mí fue una aparición, eso para mí fue un hallazgo, porque encontré un tipo muy formado, muy rústico y de pronto muy agresivo, pero yo estoy enseñado a la madera, hermano, yo estudié medicina, a mí toda la vida los profesores me han dado madera. En la medicina se maneja con la zanahoria y el garrote, y hay que estudiar, y hay que leer sin consideración, y hay que trasnocharse. Entonces yo encontré un tipo muy exigente, como eran mis profesores, pero un tipo que la tenía muy clara, un tipo que tenía todos los elementos para constituir un buen texto, y los tenía muy claros. Él lo primero que privilegiaba era la recuperación de historias, lo segundo era la creación de personajes, pero lo tercero y lo más importante era el uso adecuado de las herramientas literarias para un correcto y adecuado manejo del lenguaje, a la luz de la gramática, a la luz, respetando la ortografía. Entonces yo vi que la cosa era por ese lado, yo vi que la cosa era entender la diferencia, hombre, qué diferencia entre un cuento, una novela, una crónica, un reportaje, una poesía, una anécdota, una estampa, y él lo tenía muy claro, cómo se elaboran los textos, cómo se elabora un personaje para cuento, cómo se elabora el entorno de cuento a diferencia del entorno de novela o los personajes de novela, y sobre todo ese respeto y esa búsqueda permanente del lenguaje, para no caer en la ordinariez, para no caer en el parlache, para no caer en las repeticiones iterativas demasiado fastidiosas o inoportunas, para no sobreadjetivar cuando el adjetivo es malo, cuando el adjetivo es impreciso,
o cuando el adjetivo no mejora un texto, que por lo contrario lo empeora. Entonces uno empieza a desarrollar una sensibilidad muy grande en un taller con Mario, que era un detective de la palabra. Mario se pillaba cuando la palabra estaba mal manejada, mal utilizada, cuando la frase no tenía música. Él era a él le encantaba, él decía que la literatura empezaba por el oído y que lo primero que tiene que tener una frase es una musicalidad que le permita, además de estar bien escrita, ser agradable a los sentidos, en ese caso el oído, y por eso recomendaba leer en voz alta los textos cuando uno los terminaba. Entonces, esto para mí fue un hallazgo, porque entonces pude armonizar una cantidad de historias que yo creía que tenían cierta dignidad anecdótica, que eran buenas, dignas de ser contadas, las pude armonizar en la elaboración de textos literarios de alguna calidad. Entonces empecé a escribir y escribir desaforado, porque yo todavía he sido muy trabajador. Una colección de relatos que se llamaba Los Círculos Perpetuos, dije yo pues por decir cualquier cosa. Entonces convocaron un concurso de novela, el Álvaro Cepeda Zamudio, y yo le dije a Mario, yo me sueño con tener una novela para mandar a ese concurso. Me dijo, ¿cómo que se sueña? ¿Y usted no la tiene pues ya lista? Le dije, no, yo no tengo novela, yo tengo una combinación de relatos. Mire, usted no ha visto el hilo conductivo de su novela. Usted no ha visto que en el barrio el personaje pasa de capítulo en capítulo y tiene la personalidad formada literaria, y usted escribe el barrio y pinta el barrio. Usted tiene una novela y no se ha dado cuenta. Entonces me regañó, me hizo organizar los textos y la mandé al concurso Álvaro Cepeda Zamudio, y eso fue un sorpresononón porque quedé finalista. Y entonces obtuve una de las cosas más estimulantes que se pueden tener, y es que la editorial decida publicar a los finalistas. Entonces yo llevaba 6 meses de taller literario, o un año, o poco menos, cuando de un momento a otro me llega una carta de la editorial que van a publicar el libro, que los jurados eran Álvarez Gardiazabal, Cobo Borda y Enrique Serrano. O sea, estamos hablando de peces gordos, que tenía que ir a dar una conferencia allá en la Feria del Libro de Bogotá. Pero ¿qué es esto? Es una cosa pues que me cayó de una sorpresa, y entonces dije, hombre, pero esto está muy motivante, esto es interesante. Y la novela funcionó muy bien, porque una novela pequeña, salvaje, experimental, completamente anárquica, pero resultó ser un éxito en los colegios, porque se hicieron 4 ediciones, y eso se vendieron mucho más de 5.000 ejemplares de esa novela, hasta que, por supuesto, mis buenos amigos los piratas se apoderaron de ella y la publicaron en internet. Entonces eso ya lo publicaron en internet, por ahí salió en una página y que en el libro total, pero a mí no me molesta porque eso permite que la lea gente como un diablo. Entonces yo mismo la monté al blog, y nunca en la vida nadie la volvió a comprar, porque es que los piratas pues se la hacen conseguir gratis a los muchachos. Y si un pelado se puede ahorrar 10.000 pesos que vale una novela, pues se los ahorra y simplemente la lee por internet o la imprime. Entonces esa novela me abrió una motivación muy grande, que fue ver impreso y meterme al mundo de jugar a ser escritor. Porque entonces ya hace uno la novela, ve que funciona el producto del esfuerzo disciplinado de uno, y ya uno y se mete pues en este asunto de las conferencias, de las ferias del libro, de firmar los ejemplares, en esa satisfacción profunda de que unos muchachos le digan que les encantó la novela, en esa satisfacción profunda de que unos estudiantes de medicina hayan hecho un guión con alguno de los capítulos y hayan hecho cortometrajes, de que unos actores de teatro la publicaron, hicieron la representación casi que sin pedirme permiso, pues casi por accidente me di cuenta, y ahí sí les di el permiso. Entonces es ver cómo una novela le puede servir a la gente para ayudarles a ser lectores, a introducirse en el mundo de la lectura. Entonces fue un experimento muy interesante en mi experiencia con Mario, que Mario, como yo, le caí en el lenguaje de él, que era trabajarle. Yo no era perezoso y yo le hacía caso, porque Mario era muy agreste, entonces yo no le hacía caso, eso le sobraba a uno látigo. Entonces yo dije, este señor le tengo que aprender mucho, y yo estoy enseñaba que me den rejo, venga, aprendamos. Y ya me metí en su modelo pedagógico a los coscorrones, y eso funcionó. Y entonces bueno, rápidamente... Sí, no, eso me parece excelente, y me parece también que satisface mucho ver que la gente se apropia
de alguna manera la obra de uno. Yo creo que eso también, si bien no es la manera como uno lo espera, creo que también es lo que permite la pervivencia de la literatura. Bueno, Emilio, cambiemos un poco de tema en esa conversación. Has hecho una serie de reflexiones sobre el hecho de escribir en una capital de la provincia como es Medellín. ¿Cómo es escribir desde la provincia y desde una ciudad como Medellín frente al problema que tenemos en el arte o en la difusión del arte y de la literatura en Colombia, como es lidiar con el centralismo en Bogotá? ¿Cómo es esa posibilidad de escribir desde la provincia? Y también teniendo en cuenta que Medellín es la capital de Antioquia, ¿qué le puedes decir a un escritor, por ejemplo, que no escribe desde Medellín, sino que escribe desde un pueblo de Antioquia y que apenas está empezando en esto? Hay dos juegos ahí, ¿cierto? Como el centralismo nacional y el centralismo de Medellín, y Medellín como provincia o Antioquia como provincia. Juan, hay una cosa que ustedes ya conocen a través de un artículo, de un ensayo de reflexión que yo escribí para la revista Cronopio, que se llamaba Escribir en Medellín, que daba cuenta de la dificultad de un escritor de provincia para tratar de salir adelante en una carrera literaria, porque se enfrenta al anonimato, al silencio, casi que a que nadie, a la indiferencia total. Es que yo le ponía el ejemplo de un artículo que leí de un escritor que se llamaba aquí en Medellín Juan Gabriel Baena. Juan Gabriel Baena, cuando se murió, llamó mucho la atención de mucha gente que nadie sabía que él había escrito 10 novelas y había publicado 10 novelas. Entonces dicen, pero un señor que publica 10 novelas, ¿cómo ni siquiera nadie habla de él y no lo conoce nadie? Pues hombre, algunos habíamos leído los artículos que él publicaba en el Mundo, por ahí en ese periódico literario en El Mundo, pero yo, por ejemplo, que soy un buen lector y que me mantengo más o menos actualizado de la literatura local, yo no había leído a Juan Gabriel Baena. Lo mismo pasaba, por ejemplo, con Pablo Montoya, que hoy en día es una estrella internacional. Pero Pablo Montoya, por volverse estrella internacional, se tuvo que ganar el Rómulo Gallegos. Antes de Pablo Montoya ganarse el Rómulo Gallegos, tenía más de 10 libros entre novelas, cuentos, ensayo literario, poemas. Era un escritor muy formado, era un profesor universitario de muchas generaciones de estudiantes de literatura y nadie lo conocía. Pablo Montoya no salía del ámbito local, ¿no? Él iba aquí a Medellín Negro y él iba a la fiesta del libro y los que vivimos aquí sabíamos quién era él, pero en Bogotá nadie sabía quién era él, ni Arcadia lo citaba, ni el Malpensante lo citaba, ni Bacánica lo citaba. Ahora, a partir de haberse ganado el premio Rómulo Gallegos y después el José Donoso y después toda la gran carrera que ha hecho, pues hombre, hemos visto que es un escritor muy notable, muy dotado, muy importante, pero necesitó ganarse un premio internacional para que saliera de esta pequeña comarca que era Medellín. Y lo mismo con Gabriel Baena, para que unas personas inquietas lo leyéramos o nos tratáramos de aproximar a su obra, que es muy difícil de conseguir, tuvimos que esperar a que se muriera. Y eso refleja, mire, ustedes conocen muy bien al profesor Memo Ángel, que es toda una autoridad aquí. Memo tiene casi como 45, 50 libros. Y a Memo Ángel lo conocemos todos los que somos bolivarianos y estamos en Medellín. Pero usted en la costa no creo que los intelectuales o los lectores costeños sepan mucho de Memo Ángel. Y lo mismo en Bogotá. Memo Ángel aquí llena auditorios. Memo Ángel en Bogotá, vamos los mismos 5 gatos. Que vamos a Memo Ángel lo leen en Alemania y es una estrella, en Alemania, por ejemplo. Usted habló de eso la otra vez que me entrevistó y me llamó mucho la atención, porque él es un hombre que allá tiene varios libros traducidos al alemán, que él va y hace conversatorios en las universidades y hace gira de lanzamiento de los libros de él allá en Alemania. Y aquí en Medellín es una autoridad local, pero por ejemplo en Bogotá el nombre de Memo Ángel no le dice nada a nadie. No le dice nada a nadie porque una vez, cuando estábamos lanzando la serie Policías y Bandidos, yo me fui muy orgulloso con algunas personas a la revista en Bogotá a decir que en la serie, además pues, de John Saldarriaga, que es un periodista muy talentoso,
y de Verónica, que es una escritora muy talentosa. Yo dije, no, y para acabar de ajustar estamos respaldados y apoyados por Memo Ángel. Y la gente me decía, ¿y quién es Memo Ángel? Pues, y entonces, ¿eso qué quiere decir? Y para nosotros era el rey, para nosotros era el gran chacho de aquí, y allá no lo conocían. Entonces hicimos una reflexión, porque es que es de verdad que hay una generación invisible, hay una generación de escritores antioqueños. Usted le pregunta a los pastosos, a los de Cúcuta o a los de Valledupar, y no existe, y no, Héctor Abad, Jorge Franco y ahora Pablo Montoya. Pero, por ejemplo, Luis Fernando Macías tiene entre 45 y 50 libros. Por ejemplo, Memo Ángel lo mismo. Aquí hay gente que es muy trabajadora. Hay un muchacho joven, cuentista, destacadísimo, que se llama Carlos Velázquez, también médico, que tiene 6 o 7 libros de cuentos. Yo creo que tiene algunos de los mejores cuentos que se han escrito acá, pero no lo conoce nadie, lo conocemos los amigos, los gatos de aquí, porque es a nivel muy local. Entonces, muy duro ese panorama, entonces eso indica pues que hay una tarea muy grande por hacer. Emilio, ahora que mencionas lo de los detectives, tú tienes un personaje, un detective, Joaquín Tornado, del que nos hablas hace un momentico. A ver, entonces sería bueno que nos contaras o que nos hablaras de ese interés tuyo en escribir novela negra, novela detectivesca. ¿Por qué? Eso ha sido como un rayón que yo he tenido a través de toda mi vida. Cuando yo estaba chiquito, yo ya leía Agatha Christie. Yo leí, y me tienen que creer, yo leí los 5 volúmenes de Editorial Aguilar, de papel de Biblia, de tapa roja, de Agatha Christie, que cada uno tiene 5 novelas, y me leí las de Conan Doyle, las que tienen que ver con Sherlock Holmes. Y yo ya conocía, yo trabajaba a Raymond, a Darcy Hammer, cuando yo estaba pelado en una recopilación de cuentos argentinos, que yo no sabía que eso era género negro. Nosotros simplemente hablábamos de literatura de detectives o de policías y bandidos y cosas de esas. Yo ya leía a Chandler, y yo ya leía a Hammett, y yo ya leía a James Kane. Yo ya había trasegado la gran novela negra, que después supe que se llamaba novela negra. En esa época para nosotros era pistoleros de detectives o literatura de crimen. Entonces a mí me encantaban esas grandes historias de intriga que tuvieran que ver con la resolución de un asunto delictivo, un robo, una estafa, un asesinato. Y yo empecé a recoger muchas historias en la tradición oral. Yo te contaba que hablando, uno recoge muchas historias. Yo tomaba cerveza con unos muchachos en el barrio La Magnolia de Envigado, y descubrimos, después de estar de 3 meses allá tomando cerveza 3 o 4 veces por semana, que en la casa de enseguida tenían un secuestrado que nos pasaba todos los días, y nos caían hasta bien los secuestradores, porque eran muy amables, nos daban empanadas, nos saludaban. Y uno de ellos sabía que yo era doctor, y me saludaba, ¿cómo le va, doctor? Y eso estaba ocurriendo en mis narices, eso estaba ocurriendo en la casa detrás de la cantina, donde yo me tomaba unas cervecitas conversando con los rufianes de Envigado. Y eso era impresionante. Un día llegó una muchacha de allá del barrio y me saludó en una especialidad que a mí me sorprendió, porque ya no había sido amiga mía, ni yo la conocía mucho, simplemente sabía que era una hija muy bonita de Envigado, y me saludó pues con un abrazo como muy cordial, y un alumno me dijo, uy, profe, ¿cómo estás de tigre? Le dije, hey, ¿por qué te llamó la atención? Y me dijo, porque usted no sabe quién es esa pelada. Esa pelada es la prepago más grande que hay aquí en Envigado, y yo no sabía que era prepago y era paciente mía. Y un día le ayudé por alguna situación de mi trabajo como ginecólogo en el hospital, y ella llegó en una amabilidad, pues, y un día, cuando sabía que yo me mantenía en una esquinita tomando ahí cervecita con los muchachos, un día vio que yo estaba solo, y me dijo, hola doctor, ¿qué más? ¿Lo puedo invitar a tomarnos 2 cervecitas? Y le dije, tranquila, yo te invito. No, yo no quiero invitar. Y me contó cuando estuvo secuestrada en México y fue sometida pues a toda serie de abusos, y una compañera de ella murió ejerciendo un tipo de pornografía que se llama pornografía snuff, sin snuff, donde el paciente muere, donde la actriz muere durante la actuación. Y eso tiene un público cautivo que esperan los estrenos de cine snuff. Y esta vieja me lo contaba frente a mí, en un asombro que no me cabía en el cuerpo y en la mente.
Entonces yo cogí y escribí esa historia en una novela que se llama Tornado Triple X, donde doy cuenta del mundo de la pornografía y el mundo del cine snob aquí en Medellín y en Colombia, ¿cierto? Entonces la motivación por el género negro, por contar ese tipo de historias, la he tenido desde siempre, pero no tenía como claro cómo se armaban bien las historias. Entonces cogí un método de ver entre Luis Fernando Macías, a quien Restrepo, el escritor, y yo, le compramos a un piratica amigo mío muy querido, le compramos una colección de las 100 mejores obras del género negro en cine y empezamos a estudiarlo con método. No es por apoyar la pornografía, pero los piratas son invaluables para el fomento del conocimiento humano. Y entonces le compramos las colecciones de las 100 mejores obras del género negro y las empezamos a ver con rigor, estudiándolas, haciendo el análisis y haciendo la cinefilia. Y estuvimos estudiando y entonces empecé a entender muy bien a los personajes, empecé a entender muy bien la estructuración de las historias, empecé a hacer el manejo de ese entorno de ciudad, empecé a entender esa ciudad que rugía debajo de nosotros y de un momento a otro me di cuenta que nosotros aquí teníamos todos esos elementos que nos proponía la gran novela norteamericana, el gran cine norteamericano y la novela inglesa y la novela sueca. Que lo teníamos aquí, pero que no lo estábamos contando. Oye, Emilio, entonces, a propósito de lo que estás diciendo, recuerdo que alguna vez decías que la literatura, especialmente la novela negra, debe ser una herramienta de denuncia social, y creo que es como los elementos que estás haciendo resaltar. O sea, que a la vez que la novela entretenga, debe ser una herramienta, un medio de denuncia. ¿En qué sentido entendés eso? ¿Lo entendés así como la literatura comprometida de los años 60, 70? ¿En qué sentido se debe entender eso? No tanto con el compromiso de que tenga que cambiar el mundo, o que soy un paladín de la justicia y en mis manos está cambiar el ser contemporáneo y generar un nuevo hombre. No, se trata de generar una historia entre una literatura bien escrita, porque el primer requisito que tiene que tener una literatura perdurable es estar bien escrita, es respetar al lector, respetar los elementos constitutivos de la narración. Entonces estamos haciendo una novela en esta colección y en esta nueva motivación que tenemos, una novela bien escrita que dé cuenta de las historias de ciudad, que dé cuenta de los personajes de la ciudad, que explore al ser humano, que explore la psicología del ciudadano, tanto el que es víctima como victimario de un crimen. Porque es que los grandes pillos, los grandes malos son muy interesantes y los pequeños malos cotidianos son muy interesantes, tienen una psicología muy enriquecedora. Entonces esta novela nos permite dar cuenta de esos personajes, es pintar el personaje oscuro, el personaje que no es ni blanco ni negro, ni es específicamente malo ni específicamente bueno, sino que tiene matices de grises que nos permite constituir una psicología muy rica de personajes que nos alimentan. Entonces damos cuenta de todo eso. Le repito, tratamos de respetar el lenguaje, tratamos de hacer novela de calidad, tratamos de hacer novela entretenida, que tenga muchos elementos de entretenimiento, porque si no los cumplimos, el lector no nos perdona eso y tira la novela en la quinta página cuando la cosa es aburridora. Pero además de eso, tenemos que tener personajes muy fuertes, tenemos que tener muy buenos detectives, y este Tornado es muy buen detective en medio de su criollismo, porque él es un criollito y aquí es de la ciudad. Lo mismo el personaje de John Saldarriaga Rosado, lo mismo el personaje de Luis Fernando Macías, lo mismo Aurelio, lo mismo el personaje de Memo Ángel Rambert, lo mismo el personaje Marina de Verónica. Son personajes muy llenos de conflictos y nos permiten pintar la ciudad. En el momento en que pintemos la ciudad y lo hagamos de manera observadora, lo hagamos de manera acuciosa, lo hagamos mirando las sombras que se reflejan en la pared, en los callejones, en los laberintos suburbanos, entendiendo todo ese ruido que rueda bajo nuestros pies, estamos pintando la ciudad, estamos dejando memoria de ciudad. Y eso nos permite casi que escribir una historia que los historiadores no se están preocupando por pintar, la estamos pintando los novelistas. Entonces, porque estamos pintando a Medellín, Si usted coge a John, está pintando Envigado,
si me coge a mí, estoy pintando a Belén y Envigado. Si coge a Macías, está pintando a La Milagrosa y está pintando a Laureles. Si coge a Verónica, está pintando la Castellana, Laureles y Conquistadores, está pintando los barrios, el comportamiento en los barrios, los ciudadanos que habitan esos barrios. Estamos dejando memoria de ciudad. Y como estamos pintando la ciudad sin meterle un concepto y un componente moralista, porque no estamos calificando, estamos haciendo crítica social sin necesidad de hacer un pasquín o sin necesidad de hacer una moralización o una calificación de esa moralidad o moralidad de la ciudad. Simplemente la pintamos, le quedan los elementos ahí visibles al lector para que él asuma una postura. Entonces yo pinto la pornografía, yo pinto la falsificación del arte en Medellín, yo pinto la trata de arte, del mercado negro del arte en Medellín, yo pinto el negocio de los seguros en las clínicas de Medellín, las aseguradoras médicas, yo pinto la mafia en el fútbol. Todo esto es lo que le estoy contando a usted en los casos de Tornado. Yo pinto los abortos clandestinos en Medellín. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy pintando la ciudad, una cara oscura de la ciudad que de pronto el ciudadano promedio no conoce bien, el que no es así chismoso o así metiche como yo, o de pronto observador como yo, no la conoce o no le interesa, porque a veces uno vive mejor sin preocuparse qué está pasando en la casa del vecino. Entonces los que somos chismosos y nos gusta tratar de hacer una aproximación a la realidad de la ciudad, contamos esa otra ciudad que la gente no conoce. Y ahí le hacemos crítica social sin necesariamente estar moralizando, porque yo no quiero estar en el papel de un moralizador o un catequista, pues ni mucho menos, simplemente pintar personajes, contar buenas historias, entretener al lector y dejar memoria de ciudad. Y de eso habla la novela negra, y de eso habla nuestra colección en bolivariana, que se llama Policías y Bandidos, que ha tenido eso es impresionante la aceptación. Los libros se reeditan y se reeditan. Claro que las ediciones son pequeñas, pero muy dignas, muy bonitas, muy bien terminadas, muy elegantes, muy refinadas. Y como son corticas, son baratas. Se venden, los estudiantes la compran y la gente las pide a uno y a mí me escriben y mándeme dos y consígame esto. Entonces muchas veces yo tengo que ir a Bolivariana, que a veces no hacen domicilios. Entonces yo compro allá y se las mando por servientrega a la gente y ya la sacaron en ebook, en libro electrónico. Entonces ya se consiguen en Estados Unidos, ya se consiguen en España, en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque era una necesidad de los lectores, hombre, que así como tienen a Sherlock Holmes en Londres, así como tienen a Poirot o a Miss Maple, o como tienen todos esos detectives suecos, hombre, nosotros los colombianos también tenemos nuestros detectives y lo estamos haciendo bien. Y no tenemos complejos tercermundistas, los que queremos contar nuestra ciudad y queremos contar nuestras historias. Por eso es importante lo que ustedes están haciendo, visibilizando a los escritores antioqueños, visibilizando para que la gente sepa que hay gente que tiene cosas buenas que decir y cosas buenas que contar y que se está haciendo buena literatura en la ciudad. Emilio, ya para finalizar esta conversación original, pues iba a participar una de nuestras colaboradoras, que es la editora auxiliar Gloria Ramírez, bolivariana también, de Bolivariana. Todos somos de Bolivariana, acá. Ella no pudo estar, pero mandó un pequeño cuestionario. Y entonces, es una serie de preguntas rápidas para responder rápidamente. Algo así como lo que hacía por estudio al final de las entrevistas que él hacía. Sí, señor. La primera pregunta que ella nos manda es, ¿qué te gusta mucho? Así, independiente de la literatura, ¿qué te gusta mucho? Rápidamente. Me gusta mucho el cine. El cine es una... La vida. Perfecto. ¿Qué te mueve el piso? La injusticia social. ¿Qué te mueve el piso? La injusticia social, me da bronca, hermano, me la abuela. Bien. Otra pregunta. ¿Qué te hace llorar de rabia o de alegría? El abuso al marginal, el abuso al indefenso. Y alegría, los buenos conversadores me hacen llorar de la risa. Mis buenos amigos
me han hecho llorar de la risa y añoro, y eso lloré mucho en la pandemia, que no nos pudiéramos reunir, a que nos doliera el estómago de la risa. Perfecto. ¿Y cuándo fue la última vez que te hirvió la sangre? Le iba a decir con franqueza la última, pero me echan del trabajo. Entonces no lo puedo decir por aquí. Pero la última vez fue cuando un primo hermano mío se me metió por el corazón para hacerme un túnel al bolsillo. Era mi primo mejor amigo y a través del afecto se me metió a la casa, se me metió al afecto, se me metió al corazón y me dejó en la ruina. Esa fue la última vez que tuve deseos sinceros de asesinar a alguien y creo que cualquier juez me hubiera exonerado. Eso lo pueden leer en un libro que se llama El Primo y el Timo, también de Tornado. Ok. Y la última pregunta es, cuéntanos algo que no sepamos, que no le hayas dicho a nadie y que por supuesto se puede saber. Yo lo que quiero contar lo voy a contar en mis libros. Entonces les quiero contar que, por ejemplo, de Tornado, que hay 5 libros publicados, siguen 7 libros que ya tengo escritos de Tornado, que están esperando en una mesa y un computador, que cada cierto tiempo se someten a una relectura y a una revisión, porque quiero que mientras tenga alientos, que mientras tenga entusiasmo y ganas, que espero que nunca se me quiten las ganas, de vivir, de hablar, de comer, de beber, de conversar, de amar, de hacer todo. Entonces, mientras tenga ganas, voy a seguir haciendo literatura. Yo no tengo problemas, no tengo complejos de inferioridad. Yo creo que lo pueden haber visto más o menos, pero hay que seguirle trabajando duro. ¿Por qué? Porque me da mucho miedo lo que ya ha pasado a unos mayores muy cercanos a mí, que me han confesado que lo peor de estar viejo es que se acaben las ganas. Me decía un familiar y me decía, vea, yo tengo plata para ir a cualquier restaurante de Medellín y últimamente no me provoca sino comer arroz con huevo. Decía, vea, yo todavía ejerzo funciones sexuales y todavía me encantan las mujeres y no me tolero invitar a ninguna peladita por ahí a salir porque me aburre solemnemente porque se me quitaron las ganas. Vea, hombre, yo tengo apartamento y me decía el tipo, yo tengo plata para irme para cualquier destino nacional ahora que volvieron a abrir los cosos, las rutas de turismo. Y no me provoque irme para Santa Marta, para Cartagena, para San Andrés a aburrirme. ¿Por qué? Porque se me quitaron las ganas. Y eso me produjo una reflexión tan profunda que yo sí le pido a mi Dios que no se me quiten las ganas, para que mis sentidos ejerzcan una apropiación del mundo que me permita ver lo bello, oír lo sensible, decir las palabras bacanas, escribir las palabras bacanas, comer la comida buena, tocarse la piel que valga la pena ser tocada, sin haber perdido las ganas, porque me conmovió ese ejemplo y me puse a observar y vi que es más común de lo que yo pensaba. Entonces, mientras tenga ganas, seguirán los libros, mientras tenga ganas, me verán acelerado, me verán con ganas de contar historias, me verán con ganas de escribir historias, a donde me inviten voy. Y espero no hundirme en el conformismo, espero no hundirme en la aceptación pasiva de la realidad. No, hay que vivir la vida bien vivida, con ganas y con entusiasmo. En eso creo. Qué bonito eso, Emilio. Qué bueno escuchar. Muchas gracias. A ustedes, muchachos, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias. Y esto más que una entrevista, es una conversación entre amigos. Invitemos a la gente a que lean el artículo que escribí para la revista Cronopio de lo difícil que es ser escritor en Medellín. Lo deberíamos volver a publicar en estos días para que hagamos una reflexión, para que invitemos a las editoriales, para que invitemos a los fondos de editoriales de las universidades. Hay que estimular el talento local. No hay que dejar que tantos escritores que están aquí con ganas y con talento, hombre, se diluyan en el olvido. Aquí sacan una convocatoria de novela y participan 90 novelas, hombre. ¿Dónde consigue usted 90 novelistas? Y asumamos que no hay sino el 10% buenos. Hay 9 novelas buenas y no se publica sino una. Las otras se mueren en el olvido y cogen polvo por allá en una fotocopiadora. Entonces, hombre, lo que ustedes están haciendo es muy importante. Hay que entrevistar a los autores, hay que invitar al público a leer, hay que publicarle los cuentos. Hay que grabarlos para YouTube, para que se hagan esos cuentos. Yo ya tengo más de 40 cuentos grabados en YouTube y tengo una cosa que se llama Consejos a un joven colega que tiene más de 1 millón de visitas.
¿Por qué? Porque hay que estimular y hay que dar a conocer la obra para que no nos muramos de olvido, que es lo que nos está matando a todos aquí. De olvido y de desidia. Emilio, un gusto enorme tenerte con nosotros, leerte, que también nos acompañes en la revista. Muchísimas gracias pues, por haber accedido a esta entrevista y con seguridad nos seguiremos viendo. Hola, muchachos, es un verdadero honor, me place mucho, los felicito por esa revista tan bonita. Eso fue un sueño cumplido porque yo era lector de Cronopio y nunca me imaginé que terminaría con una columna en Cronopio que trataré de mantener con mucho compromiso y tratando sobre todo de entretener a los lectores e invitarlos a una reflexión.